pega. Aquí hay muchas cosas. Tramposa. ¡Qué papel más mono! ¡Yujú! ¡Orégano! Del bueno. ¡Oh! ¡Qué bien huele! Ah, no. ¿Sí? ¿Más orégano? ¡Madre mía! ¡Qué bueno! Oye, te has pasado. ¡Hala, qué bonita! ¡Qué chula! Me encanta. Me encanta. ¡Hala, qué guay! ¡Un saumerio! ¿Cómo huele? ¡Qué bien huele, por favor! Me encanta. Ay. Oye, esto está relleno. Esto no lo sabía yo. La madre que la parió. ¡Hala, qué bonita! Andrés me va a tirar de casa con tantas tazas. Pero bueno, es súper mona. Es súper chuli. ¡Y la funda para libros! ¡Me encanta! A ver, Nara, cuidado. Vamos a probarla. ¡Me encanta! ¡Qué chulita! ¡Cómo mola! Ahora mis libros van a estar bien protegidos. ¡Qué guay! Me encanta todo. ¡Qué guay! Han recortado las hierbas de este lado y los caracoles están todos en el camino intentando pasar a las hierbas. Y allí
Tiene que estar todo lleno. Eso, sí. Caracol. Nos estamos ayudando. ¡Ay! Nos estamos ayudando a ir a la hierba. Ahí, y ahí. No, Sí, aquí, voy cogiendo yo por aquí. aquí tienes todo. Mira, aquí hay uno que lo han reventado. Pobrecito. ¿Veis? Está todo por ahí recortadito, que estaba lleno de hierbas altas. Y ahí han recortado un poco, pero siguen habiendo hierbas altas. Entonces por eso estaban cruzando de ese lado a ese. Y claro, es tierrecilla de esta, que eso se les empapa la baba, cosa mala. Y estaban todos por mitad de camino. Ya hemos despejado la zona. ¡Ja! Ya pueden comer hierbita. ¿Veis? Aquí, sin embargo, que ya hay verde en ambos lados, ya no hay caracoles ni babas de caracol por medio. Bueno, aprovecho que hemos ido a hacer la compra y os enseño así un poquito. Hemos comprado huevos, una malla de pimientos, un par de calabacines, el gel este que es edición limitada que me ha encantado como olía, así que lo hemos cogido. Ahora no lo usaremos más adelante, pero es que últimamente me cuesta encontrar geles así de olorcitos ricos que me gusten, así que por eso lo hemos cogido. Café para Andrés, que no había del café en grano. Un paquetito de anacardos, banana, lechugas, por aquí un aguacate, porque el resto estaban más duros que una piedra. Un refresco de limón para esta noche, que hoy es sábado. Normalmente los sábados me tomo una latilla de algo. A ver, tomate espera, manzanas Fuji, zanahorias, cebolla, queso y mantequilla. Ah, bueno, y se me olvidaba, un saco de patatas de freír, que normalmente nos gusta usar estas para todo. No solemos freír patatas, pero es la que más me gusta la textura, digamos. Bueno, también tocaba pasar por el supermercado asiático para reponer tofu, así que hemos cogido 2 de tofu duro y una de tofu blando, que a ver si os grabo pronto la especie de mayonesa hecha con tofu blando, que para eso lo he cogido. Hemos cogido también un par de latitas de este bubble tea para probarlo, que nunca lo hemos probado y nos crea curiosidad, la verdad. Luego hemos cogido este paquete de aquí, que son como galletitas cuadradas, súper crujientes con sabor a queso. Hay veces que ponen paquetitos de estos sueltos para que lo compres mucho más barato para probarlo. Y probamos unas de cebollino que nos encantaron, así que nos hemos decidido a coger estas de queso a ver. Luego, este de aquí lo he visto muchas veces, pero nunca lo he cogido y me crea mucha curiosidad, porque al fin y al cabo es una bola de gluten frito, es decir, como si fuera seitán, pero en bola. Además es que es duro, o sea, a ver, si lo chafas se rompe, ¿vale? Pero me crea mucha curiosidad, tengo que mirar a ver cómo se hacen y cómo se cocinan y demás. Luego también hemos cogido 2 ramens de estos, que si os gusta el pan de gambas, os recomiendo muchísimo este ramen. Está buenísimo y sabe mucho a pan de gambas. O sea, el saborcito ese de gamba que tiene el pan de gambas, pues tal cual en ramen. Y luego hemos cogido este, que no sé si es nuevo o no, pero no lo habíamos probado nunca. Y son de fideos así más gordos. Y en este caso es de sésamo. A ver, sí, sabor sésamo. Luego también hemos repuesto salsa de ostras, que siempre compramos esta, la verdad es que nos encanta. Luego también hemos comprado vinagre oscuro, que hay muchas recetas asiáticas que lo llevan y aún no lo he probado. Así que he aprovechado y también lo he cogido.
Y también salsa de soja oscura. No sé si lo sabéis, pero normalmente está la salsa de soja ligera, que es la que solemos usar en la mayoría de platos, y luego está la salsa de soja oscura, que es esta que normalmente los platos que llevan soja y que están más oscuros, el color se lo suele dar esta salsa de soja oscura, no la otra. Se le suele poner un poquito de la otra para el sabor, pero para el color de esta. Y ya por último, esto de aquí, aperitivo dulce. Aquí pone eso, ¿vale? Es como una bebida fermentada de arroz dulce. Pero en lo del precio ponía que era como el típico licor de flores que siempre antes, o al menos antiguamente, hace mucho que no voy a comer a un restaurante chino, pero antes siempre te ofrecían el chupito después de comer. Así que lo hemos cogido a ver porque nos ha creado mucha curiosidad. Y ya por último los congelados, que hemos cogido estas gyozas que nos ha dicho la chica que son caseras, que las hace una mujer en su casa, las ponen en bolsas y las ponen a la venta. Y nos ha dicho que están buenísimas, que son las mejores, que ella siempre las compra, así que las hemos cogido a ver qué tal están. Y por último este paquetón que está llenito de baos, que esta vez en vez de coger los de carne hemos cogido los de mostaza. A ver, aquí. Pan chino con mostaza, que mostaza suele ser una verdura que ellos usan mucho en sus platos. Entonces lo hemos cogido a ver para probarlo también. Mira, ya que hemos abierto esto, para coger un paquetito cada uno te enseño. Miren, paquetitos así, chiquititos. Son galletitas así, chiquititas, súper finitas y súper crujientes. Pone que es sabor a queso. A ver, las hemos probado. Y no saben mucho, sabe muy ligeramente. Pero vamos, que están súper buenas. Y te las puedes comer así tal cual. O incluso para hummus o cualquier dip. Yo creo que estaría muy bien.
¡Olé! ¡Olé! Vamos fuera, Nika, vale, vale fuera. Muy bien, ¿ale dentro? Muy bien. Nara. ¿Sí? Toma. Vamos. Muy bien, mi chica. Pero no te quedes con el culo en medio. Nara, ven, toma. Nara. Ven, tira, vale. Nara. Vamos. Vamos. Sí, claro, pero eso es aprovecharte de tu hermana para pasar. Se aprovecha de que abre Nika.